Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, me regalen un like y me lo ayuden a difundir. Que tengan un buen día. Un café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa Un Café con Galat. Y el tema que vamos a desarrollar esta noche es: los ateos no pueden demostrar que Dios no existe. Este es nuestro tema de hoy y nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. También está con nosotros el doctor Marco Eliezer Muñoz. Él es catedrático universitario. Ustedes, como siempre, pueden participar ya sea con sus preguntas o conduce y dirige el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Buenas noches, teleamigos y teleamigas. Ya desde la antigüedad griega y sobre todo latina, decían los romanos que de la nada nada se crea. Eso es un argumento importantísimo que demuestra cómo no podemos nosotros negar la existencia de Dios. Los ateos pues no demuestran la existencia de Dios, creen que Dios no existe, lamentablemente. Una cosa es creer que no existe y otra cosa es demostrar la inexistencia de Él. Es lo que vamos a ver en este video y después haremos un diálogo sobre el tema. Los ateos no pueden demostrar que Dios no existe. Parte 1. La Universidad Javeriana de Bogotá y la Universidad de Medellín, en Colombia, han anunciado que realizarán por estos días un debate sobre ciencia, religión y fe, titulado ¿Es Dios una ilusión?, en el cual intervendrán, de parte de la Compañía de Jesús, el padre Gerardo Remolina, uno de los pensadores más reconocidos dentro de la Compañía de Jesús, y uno de los rectores más importantes de la Pontificia Universidad Javeriana. Y como contraparte, actuará el británico Richard Dawkins, biólogo y célebre autor de varios libros en contra de la existencia de Dios, quien afirma que Dios es un espejismo sin fundamento. Respecto al tema del debate, que, repetimos, se titula ¿Es Dios una ilusión?, hemos decidido redactar algunas reflexiones que servirán de ayudas para contraargumentar el discurso ateo del conferencista visitante. Escribe el autodeclarado ateo Richard Dawkins en su libro El espejismo de Dios, en la traducción hecha por Espasa Calpe, 2007, página 15 y 16, refiriéndose al término espejismo, que este es una falsa creencia persistente mantenida pese a fuertes evidencias contrarias, especialmente como síntoma de un desorden psiquiátrico. En otras palabras, afirma Dawkins que la creencia en Dios es locura y que los que creen en Él están locos. Ahora bien, un célebre compatriota de Dawkins, el genial escritor Chesterton, nos mostró que los locos no eran quienes carecían de razón, sino los que tenían exceso de ella. En otras palabras, esto significa que las demasías de la razón asesinan a la razón. Pero ahora resulta que, según el ateo inglés Dawkins, todos los que creemos en Dios somos orates, y los únicos cuerdos son los ateos. ¡Qué cosa tan absurda!
calificar de locos a las inmensas mayorías de creyentes, y no solo a las de ahora, sino también a las incontables de ellas a través de la historia, y creerse los únicos mentalmente sanos. Entonces, ¿será cierto que están cuerdos solo los pocos ateos, pero no las inmensas e inconmensurables mayorías de creyentes? ¿No será que los excesos de razón de los que niegan a Dios no comprenden la razón de los que sí lo afirman? De ahí eso que dice San Pablo en 1 Corintios 3:18. Nadie se engañe. Si alguno entre vosotros cree que es sabio según este mundo, hágase necio para llegar a ser sabio. Claro que la razón puede probar la existencia de Dios, y a eso se encaminan, por ejemplo, la argumentación de las 5 vías de Santo Tomás. Muy fecunda ha sido la razón, por ejemplo, en el universo de las ciencias, ya que mediante ella, la experimentación y la actividad de otros sentidos humanos se ha logrado ampliar el campo del conocimiento, y lo mismo en el campo de la filosofía, donde racionalismos y empirismos han aportado y aportan nuevos conocimientos. Pero la razón tiene límites, no es omnímoda, y hay verdades que escapan a ella. No constituye el único y exclusivo medio de acceder a la verdad. La razón no puede percibir la totalidad ni la profundidad de la realidad. Hay verdades que escapan de ella, y no pueden determinarse sino a través de otras facultades humanas. Pero el Dios de los filósofos y sus pruebas racionales, que no pueden negarse, dejan frío el corazón. Es que la evidencia de Dios exige además la aceptación del corazón. Cuando la cabeza se separa del corazón, viene la incredulidad. Pues ya decía el filósofo Pascal que el corazón tiene sus razones que la razón no conoce. En la carta de San Pablo a los Romanos 10:10 leemos: porque con el corazón se cree para la justicia, y con la boca se confiesa para la salvación. En todo caso, evaluemos si calificar de locos a los creyentes y pretender ser cuerdo solamente el que niega a Dios, ¿no es manifiestamente un signo de demencia? Esto para recibir con prevención las soberbias pretensiones de ateos como Richard Dawkins, que resultaría ser el único cuerdo frente a una multitud de locos, que seríamos los creyentes. Si a Richard Dawkins le parece que Dios es un espejismo irracional, mayor irracionalidad y falta de cordura hay en las ateas posiciones que contradicen la razón de los creyentes y la misma historia de la humanidad. Por eso el Salmo 10:4 nos permite leer a este propósito. El impío exclama en el colmo de su arrogancia: no hay ningún Dios que me pida cuentas. Esto es lo único que piensa. Y en el Salmo 14:1 se nos muestra cómo los impíos se comportan como necios al decir: el necio se dice a sí mismo, no hay Dios. Todos están pervertidos, hacen cosas abominables, nadie practica el bien. Pero el punto más importante, con el cual se desbaratan las jactanciosas observaciones de Richard Dawkins, es que la arrogancia y la necedad llevan a la pretensión de poseer la verdad con el ateísmo. Y entonces es cuando surge la pregunta que podemos hacer a todos los ateos, y esta es: ¿cómo saben ustedes que Dios no existe? ¿Cómo saben que el mundo se creó a sí mismo? Razones en vez de suposiciones. La respuesta debe ser neta y contundente, no confundirse con explicaciones, como las que hizo Ludwig Feuerbach, filósofo ateo del siglo XIX, materialista e inspirador de Marx. Feuerbach expone sus tesis argumentando que los hombres en su ignorancia buscan un ser al cual le atribuyen todos los saberes, y en su impotencia para cambiar las cosas, crean un ser al cual le atribuyen todos esos poderes. Así que, según Feuerbach, Dios resulta ser una creación del hombre, o como lo hizo Marx, pretendiendo que el mono se humanizó mediante el uso de instrumentos para producir sus alimentos y la digitación de su mano, para producirlos y consumirlos. Pero estos no son obviamente argumentos que prueben la no existencia de Dios, sino dilucidaciones de cómo llegaron los hombres a creer en Dios. Aparte de esto, tampoco explica Feuerbach ni Marx: si Dios hubiera sido la invención de los hombres, entonces ¿quién inventó a los hombres y quién inventó el universo? El punto débil de todos los ateos, de Feuerbach, de Marx e incluso del inglés Dawkins, está precisamente aquí. ¿Acaso pueden ellos probar
escúchese bien, probar con argumentos suficientes y concluyentes, no con supuestos ni con explicaciones, que Dios no existe? Claro que no pueden. Y por ello la mayor parte de los incrédulos se refugian en el agnosticismo. Y desde este nos dicen que no tienen pruebas de que Dios no exista, pero pretenden que tampoco hay pruebas que les demuestren a ellos su existencia. Esto último no es verdad, y bien puede demostrarse, como lo han hecho otros filósofos, entre ellos Santo Tomás, a partir del mundo y de las cosas que suceden en el mundo, como el movimiento y el devenir, la contingencia, el orden, la verdad y la belleza, etc. Las 5 vías de demostración de la existencia de Dios. El gran Santo Tomás de Aquino aportó a la ciencia y a la Iglesia un camino que demuestra, por medio de la razón, la existencia de Dios. En la primera parte de su Suma Teológica, capítulos 2 y 3, Santo Tomás expone los 5 caminos por medio de los cuales podemos conocer la existencia de Dios. Primera vía de Santo Tomás de Aquino, el movimiento. Este esquema ilustra con claridad las 5 vías de Santo Tomás, que demuestran la existencia de Dios. Estas 5 vías, descubiertas por el sabio Tomás, quien a la luz de 5 principios aristotélicos que parten de la observación de un hecho, nos llevan por medio de la razón a establecer una característica, cualidad o atributo de Dios, que en sí mismas nos revelan su existencia. Esta es la primera vía, que afirma que Dios es la causa primera de todo movimiento y el motor de todo el universo. Primera vía, el movimiento. Observación del hecho. Hay cosas que se mueven. Principio aristotélico. Nada es causa de sí mismo y no hay una serie infinita de causas. Atributo de Dios. La primera causa de todos los movimientos es Dios. De aquí el atributo de Dios como primer motor de todo movimiento. Expliquémoslo de modo más sencillo. Las vías elaboradas por Santo Tomás de Aquino parten de la observación de cosas reales que suceden en el mundo y se llaman pruebas a posteriori, porque no son sacadas de la mente o de la imaginación de la persona que piensa, sino de los sucesos reales que esa persona puede observar. El movimiento, primera vía de Santo Tomás de Aquino, enseña que los sentidos nos muestran que hay seres en este mundo que cambian o se mueven. Por ejemplo, un reloj necesita cuerda, un piñón necesita de otro que ya se mueva, un vagón necesita de otro que lo arrastre. Pero la serie no puede ser infinita, debe ser un ser que tenga una fuerza inicial, causa del movimiento de los demás, y ese ser que da la fuerza inicial es Dios. Segunda vía de Santo Tomás de Aquino, la eficiencia. Esta es la segunda vía, que afirma que Dios es la causa original o causa primera de todo cuanto existe o no existe. Segunda vía, eficiencia. Observación del hecho. En el mundo hay una serie de causas eficientes. Principio aristotélico. Nada es causa de sí mismo y no es posible atribuir una serie infinita de causas. Atributo de Dios. Dios es la primera causa o la causa encausada. Así pues, la eficiencia, segunda vía de Santo Tomás de Aquino, señala que nos consta que hay en este mundo causas eficientes que determinan efectos. Por ejemplo, el calor que hace hervir el agua, el medicamento que cura la enfermedad, etc. Es decir, que hay causas y consecuencias, o que cada acontecimiento es el resultado de otro acontecimiento. Pero nada es causa de sí mismo, y todo requiere de una fuerza exterior que lo produzca. Y como la serie infinita de causas es también imposible, en conclusión, tiene que existir una causa primera no causada, que es Dios. En pocas palabras, si un acontecimiento lleva a otro acontecimiento, debió existir uno inicial del cual se originaron todos los demás. Esa causa primera y original es Dios. Tercera vía de Santo Tomás de Aquino, la contingencia. La tercera vía considera el ser posible o contingente y el necesario. Entiéndase por ser contingente el ser que puede existir o no existir, el que puede ser o no ser, mientras que el ser necesario
es aquel que no puede dejar de ser o de existir. Esta vía enseña que Dios es el único ser necesario y todos los demás somos seres contingentes que pueden ser o no ser, existir o no existir. Tercera vía, contingencia, observación del hecho. Hay cosas necesarias y no necesarias, y la razón de existir de las no necesarias tiene que ser algo exterior a ellas. Principio aristotélico: no es posible admitir una serie infinita de causas porque el mundo es finito. Atributo de Dios: Dios tiene el atributo de ser creador de todo a partir de la nada. Entonces, la contingencia, tercera vía de Santo Tomás de Aquino, nos dice que también observamos que en el mundo hay seres que existen y perecen, y por tanto no son necesarios. Por ejemplo, las plantas, los animales, los hombres, etc. Pero si todos los seres fueran contingentes, es decir, casuales, y pudieran de cualquier forma existir o no existir, entonces no existiría ninguno. Luego, ha de existir un ser cuya existencia sea necesaria, un ser primero que exista por sí mismo, que es el único creador de todos los demás, y el único con el poder de haber hecho a los demás a partir de la nada. Ese ser es Dios. Cuarta vía de Santo Tomás de Aquino: grados de perfección. Esta es la cuarta vía que afirma que Dios es el absoluto perfecto, modelo de perfección a que toda la creación está llamada. Cuarta vía, grados de perfección. Hecho: hay cosas más o menos perfectas. Aplicación del principio aristotélico. El mundo es finito y, por tanto, no podemos pensar en una serie infinita de seres más o menos perfectos. Atributo de Dios que demuestra su existencia. Tiene que haber un tope, un ser absolutamente perfecto que no se pueda pensar otro que lo sea más. De aquí se deriva el atributo de que Dios es el ser absolutamente perfecto. Así pues, los grados de perfección, cuarta vía de Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios, nos dice que en el mundo vemos que se dan seres que en distintos grados tienen perfecciones parciales o relativas. Unos son más o menos buenos, bellos, nobles, etc. Los hombres respecto de los animales, y los animales respecto de las piedras. Pero incluso hasta en los distintos hombres, los grados para evaluar sus perfecciones han de atribuirse a un modelo, es decir, a un ser completo y perfectísimo, Dios, del cual los demás seres son participantes. Es decir, para ser perfecto necesitamos un punto de referencia perfectísimo, que es el ser divino, Dios. Quinta vía de Santo Tomás de Aquino: la finalidad. Esta es la quinta vía que afirma que la finalidad de todo cuanto existe es Dios, pues es Dios la inteligencia que guía todo lo creado, y todo tiene una finalidad establecida por Él. Última vía, finalidad. Observación del hecho. Hay seres que carecen de conocimiento, y sin embargo, actúan como si lo tuviesen. Obran con arreglo a un fin. Tal parece que planifican, pero su falta de conocimiento les impide esta planificación. Aplicación del principio aristotélico. Todo tiene una finalidad. Atributo de Dios que demuestra su existencia. Tiene que haber un ser inteligente que planifica todo de acuerdo a un fin, de donde se desprende el atributo de Dios como providencia, como ser que cuida de este mundo. La finalidad, quinta vía de Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios, enseña que observamos que, no obstante, los seres sin inteligencia y sin conocimiento actúan por un fin, como por ejemplo las estrellas, las piedras o el agua. Estos lo hacen con una finalidad, pero esta solo tiene sentido si son dirigidos por un ser superinteligente que haya planificado todo de acuerdo con un propósito. Ese ser es Dios. No separar la razón del corazón. Pero ya observamos antes que las pruebas filosóficas solo tocan la razón y dejan frío el corazón. Por eso llegar a Dios
y comprender que Él es todo, a quien debemos amar todos, con todo nuestro corazón, todo nuestro sentimiento y todo nuestro ser, solo puede ser obra de las gracias de Él en el corazón de los hombres, dispuestos humildemente a reconocerlo y recibirlo. ¿Será un asunto de pruebas o de soberbia? No es de pruebas, porque ya dijimos que tanto las que tienen que ver con la ciencia como con la filosofía son válidas, pero no mueven el corazón humano. Es decir, que el problema es de soberbia, sí, ese horrible pecado capital que no nos permite reconocernos inferiores o creados y que, por tanto, no tenemos en nosotros mismos nuestro primer principio y nuestro último fin, sino en Dios, que es nuestra causa primera y nuestro destino final. Por eso es menester entender que para llegar a Dios se necesita que Dios llegue primero al hombre. Al respecto, San Juan 15:16 nos declara: no son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. Pero el apóstol Santiago en 4:6 también nos previene de cómo el egocentrismo y la autosuficiencia humana es indudablemente un obstáculo que se interpone entre el hombre y Dios, porque Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Estas consideraciones nos muestran que para permitir que Dios llegue a nosotros, se necesita que Él nos predisponga a recibirlo, mediante el reconocimiento de nuestra insuficiencia, de nuestra desnudez y acaso de nuestra nada. Así lo explican diferentes pasajes bíblicos, como por ejemplo Eclesiástico 3:19 al decir: el Señor revela sus secretos a los humildes. En Romanos 12:16, San Pablo nos dice: pónganse a la altura de los humildes, no presuman de sabios. Al mismo tiempo que en 1 de Pedro 5:5 se nos dice: Dios se opone a los orgullosos y da su ayuda a los humildes. No olvidemos que, según la gran Santa Teresa de Ávila, la humildad es la verdad, y la verdad de nuestro ser es muy cercana a la nada, cuando la ponemos frente a Dios, que es el que es, y por tanto, Dios es la razón de todo cuanto es y existe. Así se autodefinió él mismo, queriendo decir: yo soy el único existente que tengo mi existencia por mí mismo, no como todos los demás seres que me la deben a mí. De esto da fe el episodio de la zarza ardiente, en el que le habló a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Descrita en Éxodo 3:14 así: Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Luego añadió: tú hablarás así a los israelitas: yo soy, me envió a ustedes. Los ateos no pueden demostrar que Dios no existe. Fin, parte 1. Un café con Galat. Los ateos no pueden demostrar que Dios no existe. Parte 2. ¿De qué color es lo incoloro? Richard Dawkins afirma: todo el argumento gira en torno a la común pregunta de ¿quién hizo a Dios?, que la mayoría de los individuos pensantes llegan a hacerse. Señalado en su libro El espejismo de Dios, página 130. Precisamente, las personas pensantes no hacen ese tipo de preguntas. ¿Quién interroga? ¿Quién creó al creador? ¿Quién diseñó al diseñador?
Se plantea aquí una pregunta no legítima, puesto que, por definición, el Creador ha de ser un ser necesario, y como nos lo dice Colosenses 1:17, Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él. En efecto, excluido que pueda ser o no ser, es decir, que sea contingente, no es lícito preguntarse como si lo fuera. Aquí hay un gran error lógico que cometen muchos ateos, entre otros Richard Dawkins. El ser necesario, a diferencia del contingente, no tuvo principio, ni puede tenerlo. Suponer lo contrario es entrar en contradicción manifiesta. Por eso cuando Dawkins interroga ¿quién creó al creador?, es como si preguntara ¿de qué color es el sujeto incoloro? ¿O quién creó al ser increado? Ya las 5 vías que nos expone Santo Tomás de Aquino nos muestran con transparencia y claridad la existencia de Dios como creador del universo no creado. De modo que preguntar, como lo hace Dawkins, ¿quién creó al creador?, además de ilógico, es hacerle injuria a Dios. Por eso el libro de la Sabiduría 1:2 nos dice: porque Él se deja encontrar por los que no le exigen pruebas, y se manifiesta a los que no desconfían de Él. Obsérvese bien que Dios no rechaza las pruebas que ya demuestran su existencia, como es el caso de Santo Tomás de Aquino. Pero lo que sí rechaza el Señor es que después de haber manifestado dichas pruebas, se pidan más pruebas, o pruebas de las pruebas, que es lo que mal pretenden estos ateos como Dawkins. Sin embargo, sobre esta contradicción manifiesta, Dawkins desarrolla sus confusas argumentaciones para negar a Dios. Pero como veremos, él también se ve obligado a hacerle una venia al agnosticismo. Y entonces no niega a Dios, sino que afirma que es casi seguro que no hay un Dios. Confróntese página 131. Pero en la vida real y en el mundo de la ciencia, los casis no cuentan, ni se pueden con ellos construir verdades. Así que, si tan solo con preguntas, no con respuestas, Dawkins pretende construir verdades, por esa misma vía le respondemos y cuestionamos. ¿Cómo sabe usted, señor Dawkins, que Dios no existe? ¿Cómo sabe usted que el mundo se creó a sí mismo? Sus afirmaciones, fruto de sus incógnitas, exigen pruebas y una irrefutable demostración, cosas que usted no hace ni puede hacer. Ahora los ateos pretenden prohibir la religión. Pero Richard Dawkins no se limita a exponer sus tesis ateas. Es bueno. Esto es significativo, puesto que los nuevos alaridos de la caverna del nuevo ateísmo se comienzan a hacer sentir con el propósito de construir en algo que cualquiera puede adivinar para el futuro cercano, un nuevo totalitarismo a nivel planetario que edificará el anticristo, para que se cambie finalmente el culto que los hombres dan a Dios por el culto que dan a Satanás. Dawkins y los otros autores citados presentan como grandes y graves peligros para la paz y el orden social todos los credos y las religiones, en especial, claro está, en primer lugar, el cristianismo, pero también el judaísmo y el islam. Los mencionados escritores no emiten opiniones anodinas o sin importancia. En el fondo parecen ser la vanguardia de un fin de toda fe religiosa, dizque como solución para salvar el mundo, porque para ellos erradicar a todos los credos es un modo de conseguir la felicidad y la convivencia pacífica de los habitantes de la tierra. Con el pretexto de la utopía que se gesta al imaginar un mundo sin religión, se pretende que hay que acabar el extremismo del fanatismo terrorista de algunos creyentes de las religiones. Pero con eso se intenta colocar en pie de igualdad a los que recurren a la religión convenientemente y a los que la utilizan para exterminar a las personas que profesan credos diferentes. Aquí hay una generalización indebida, contraria a los más elementales datos de la realidad, pues, en primer lugar, los creyentes fanáticos de las distintas religiones son pocos y se destacan en ellas por ser minorías, mientras las inmensas mayorías son pacíficas y tolerantes con las personas que profesan otros credos. Porque, en segundo lugar, si se eliminaran las religiones, no por eso vendría la paz y la convivencia entre la gente.
teniendo en cuenta que las diferencias religiosas no son las únicas causas de la conflictividad y de la violencia entre personas y grupos. También originan enfrentamientos, guerras y exclusiones, factores raciales, económicos, sociales, culturales, y hasta los partidos de fútbol, que son capaces de enfrentar violentamente a unos contra otros. La excusa es poner término a las atrocidades religiosas, en las que incurren algunos creyentes del Islam, en especial de la rama suní, pero no todos los sunitas, que creyéndose mártires de Alá, matan y exterminan en nombre de Dios a personas inocentes. Pero si no todos los mahometanos son extremistas ni violentos, mucho menos lo son, y en muy poca proporción, los fieles de otras religiones. En todo caso, el argumento sería válido si no incurriera en la injusta generalización. De otra parte, la prudencia y la lógica elemental prescriben que al combatir abusos no se deben prohibir los usos, es decir, que el abuso de la religión legítima no debe llevar a la eliminación del uso de ella. Usos legítimos que tienen todo el derecho de practicarse o vivirse en plena libertad, si queremos respetar la democracia y los derechos del hombre, y no caer en abominables tiranías o nuevos y siniestros despotismos. Quede claro entonces que a causa de los fanatismos de una minoría no se puede castigar la devoción auténtica de las grandes mayorías. La vieja tolerancia que fue conquistada por la democracia de la modernidad y que parecía ser irrefutable y definitiva, comienza pues a mostrarse no tan definitiva y mucho menos democrática. Ahora pesa sobre ella la incertidumbre. Cada vez surgen más inquietantes muestras de rechazo contra los viejos derechos y las libertades democráticas. Esos derechos y libertades que parecían estar por encima de las actitudes y valores de una nueva moral atea y permisivista, como la que parece proponernos Dawkins, Harris y Hitchens, y que es una moral excluyente y agresiva contra las interpretaciones morales tradicionales o diferentes de ella. El libro de la sabiduría 2.2.7 describe en su esencia el permisivismo ateo con las siguientes palabras: hemos nacido por obra del azar, y después será como si no hubiéramos existido. Nuestra respiración no es más que humo, y el pensamiento una chispa que brota de los latidos del corazón. Cuando ésta se extinga, el cuerpo se reducirá a ceniza, y el aliento se dispersará como una ráfaga de viento. Nuestro nombre será olvidado con el tiempo, y nadie se acordará de nuestras obras. Nuestra vida habrá pasado como una nube, sin dejar rastro. Se disipará como la bruma, evaporada por los rayos del sol y agobiada por su calor. El tiempo de nuestra vida es una sombra fugaz, y nuestro fin no puede ser retrasado. Una vez puesto el sello, nadie vuelve sobre sus pasos. Vengan, entonces, y disfrutemos de los bienes presentes. Gocemos de las criaturas con el ardor de la juventud. Embriaguémonos en vinos exquisitos y perfumes, que no se nos escape ninguna flor primaveral. La nueva moral permisivista es sostenida por minorías, como los ateos ya mencionados antes, que controlan cada vez más los medios de comunicación y el gran dinero, y por minorías como la masonería, que por lo mismo disfrutan de creciente poder político, con el cual, a su antojo, cambian leyes y jurisprudencia de tribunales para imponer sus dictámenes a los demás ciudadanos. El corolario final de la intolerancia es la violencia, que vendrá inevitablemente contra los que niegan a aceptar las opiniones impuestas por otros, con una mezcla de cinismo y fanatismo. Estas minorías acrecientan su carácter despótico, como también sus persecuciones contra todo lo distinto de ellas. Esas minorías que tienen el poder publicitario de la prensa, la televisión y el internet, y también el poder político, poseen además los recursos secretos del terror policíaco para hacerse obedecer. Intolerancia contra la tolerancia. Y para profundizar un poco en qué consiste ese totalitarismo que está alarmado, pero que cada vez se hace más manifiesto, sigamos poniendo de ejemplo algunas realidades originadas a partir del secularismo o laicismo, cuyos principios ya explicamos en un programa anterior, pero que hoy referiremos en sus aplicaciones y consecuencias provocadoras de terror. Noticias recientes del continente norteamericano anunciaron que 2 pastores están a punto de ir a la cárcel porque se niegan a celebrar el matrimonio a una pareja de personas del mismo sexo.
y que los sacerdotes, imanes, rabinos, etc., que aún no están al borde de la cárcel, sí están amenazados en sus conciencias y han sido víctimas de fuertes multas y otras persecuciones por el mismo hecho. Países que se han autoelogiado de ser patrias de las libertades religiosas, refugio de perseguidos por sus credos y amparo de muy diferentes modalidades de la fe, ahora, oh sorpresa, muestran signos importantes de cambio, signos que indican el fin de las libertades religiosas y de la tolerancia mutua. En el horizonte comienzan a dibujarse siniestras amenazas antidemocráticas. Son sin duda cuna de futuras tiranías estatales contra las libertades del espíritu, que no son otra cosa que tiranía en contra del derecho humano a la libre expresión y escogencia. El tono del ateísmo secularizador, antes débil y tolerante, aparece ahora confrontador y radical. El cambio es notable y muestra los inicios de una especie de repetición del despotismo hitlerista y stalinista, contra todo lo que se refiere a las confesiones religiosas. Hay un paganismo surgiente, peor que el viejo de antes, porque este, a pesar de las idolatrías y del politeísmo, ofrecía formas entremezcladas de religión. Ahora no, es la negación absoluta de todo lo trascendente y divino. Además, negación que apela a la fuerza y a la persecución, para suprimir cualquier oposición o pensamiento distinto. Y ya podemos ver el ejemplo de otros países, en este caso europeos, donde desde hace unos años se prohíbe a los creyentes de las religiones monoteístas usar los símbolos de sus respectivos credos, como el velo negro a las mujeres musulmanas o chador, la kipá a los judíos y el crucifijo a los católicos. También países en donde un sacerdote, un rabino o un imán musulmán que en sus sermones se manifiesten contrarios a las relaciones LGTBI puede ser procesado penalmente como un criminal. No son causales, sino, más bien, frecuentes las manifestaciones crecientes de violencia legalizada contra las tradiciones culturales y las prácticas religiosas, en especial del cristianismo, el judaísmo y el islam, en muchos lugares del mundo. Contrastan las leyes represivas que además prohíben la enseñanza de la religión en colegios y escuelas, con las libertades sin restricciones para el aborto, la eutanasia, el divorcio, la unión libre, el matrimonio de homosexuales, la drogadicción y muchas otras iniquidades del comportamiento humano. Con las prohibiciones referidas, se está dando curso a un nuevo, extraño y absurdo totalitarismo laicista. Por cierto, bastante ilógico y contradictorio, ya que equivale a negar a las personas la fe, el derecho fundamental a su profesión religiosa, en nombre del derecho de los profesantes al ateísmo y a la incredulidad. Pero el derecho de estos últimos de manera alguna queda negado o menoscabado porque los creyentes ejerzan sus deberes en conciencia. En cambio, sí es cierto que los derechos de conciencia y de profesión religiosa se ven lesionados gravemente por la desafortunada interpretación del principio de laicidad, principio que quizás sea legítimo únicamente en sociedades pluralistas y únicamente como regulador de la acción del Estado, más como un negador de acciones de la sociedad o de los miembros que la componen. El laicismo mal entendido y mal practicado, como se está adelantando en varios países del mundo, fácilmente conduce a la persecución religiosa y a la transformación de la democracia en totalitarismo de Estado. Es un dramático retorno a lo que tantos frutos amargos produjo en el pasado el imperio de los Césares romanos y las guerras de religión de la modernidad europea, pero que hoy se están produciendo igualmente en los fundamentalismos, ya sea religiosos o ateos, de algunos grupos. El totalitarismo que denunciamos es tanto más irritante cuanto pretende ahora disfrazarse de democracia y cobijarse bajo los nobles ropajes de la libertad y la igualdad. Se impone, entonces, la necesidad de una unión de todos los credos religiosos para evitar que se consume el tránsito de la modernidad, al fin y al cabo democrática y libertaria, a una posmodernidad atea y totalitaria, estando en guardia contra las injustas y peligrosas divagaciones de Dawkins y compañía. Oremos para que todos los ateos se conviertan, pero vigilemos para que no nos impongan su antidemocracia y su totalitarismo. Ningún ateo puede demostrar que Dios no existe. Finalmente,
afirmamos que nadie, ni los ateos, pueden demostrar que Dios no existe, por una poderosa razón, porque Dios sí existe. Además, si Dios es un espejismo, sostenido por ignorantes, necios y locos, si Dios fuera una ilusión, una construcción para intentar explicar lo inexplicable, para sostener un falso sistema de creencias llamado religión, como lo sostiene Richard Dawkins y los ateos que como él piensan, la razón demanda pues pruebas que demuestren la veracidad de esos supuestos descubrimientos. Si sus ideas son el fruto y culmen de la evolución humana frente a las verdades acerca del universo y su relación con el hombre, demuestre que Dios no existe, que este científico de hoy prisma de su creador. Así lo decimos nosotros con el salmista, porque nosotros mismos lo hemos comprobado. En el Salmo 19:2, el cielo proclama la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Solo resta que por gracia de ese gracias como corresponde. Por el contrario, se extraviaron en vanos razonamientos, y su mente insensata quedó en la oscuridad. Haciendo alarde de sabios, se convirtieron en necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes que representan a hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso, dejándolos abandonados a los deseos de su corazón, Dios los entregó a una impureza que deshonraba sus propios cuerpos, ya que han sustituido la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas en lugar del Creador, que es bendito eternamente. Amén. Es cierto, a los creyentes nos consta que Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Y sabemos que solo existe una manera de saber si esto es verdad, y esto es arrodillarse. Los ateos no pueden demostrar que Dios no existe. Fin. Un café con Galat. Los ateos no pueden demostrar que Dios no existe. Este es nuestro tema de hoy y ustedes pueden participar a partir de este momento con sus preguntas o comentarios a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Doctor. Beatriz, ¿qué mensajes hay de WhatsApp? Tenemos varios mensajes, doctor. Vamos a leer este. Dice: buenas noches, doctor Galat, Ana Cecilia, Beatriz y el invitado. Primero que todo, Dios y María Santísima los bendiga por el programa de la semana pasada. No solo vi el miércoles, sino el viernes y así sucesivamente. Si con estos testimonios de santos y de videntes no queremos abrir nuestros ojos, estamos en el camino equivocado. Aún así, ¿cómo es posible que hayan sacerdotes tan irracionales que no pastorean bien a todo ese rebaño de ovejas y cabritas? Como le decía nuestro Señor a Olivita: ore, 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 porque hay muchos que podemos enderezar nuestra vida. Me incluyo. Solo me basta darle una total felicitación. Dios los bendiga. Tenemos más mensajes. El siguiente dice: buenas noches para todos, los felicito por el programa y mi opinión es que si sacamos a Dios, nuestro Señor, de nuestras vidas, ahí sí que estaremos completamente perdidos. Otro: buenas noches, buenos cristianos, qué bello programa. Definitivamente este canal es el único que sirve en Colombia. Lástima que los otros solo pasen malos ejemplos de la sociedad que solo lleva a adorar el sexo, la droga y el crimen. Felicitaciones, Dios los acompañe. Mario Buitrago desde Santa Isabel, Bogotá. También nos reportan sintonía desde Laredo, Texas. Bueno, tenemos otro también.
Este ya es una pregunta, doctor, y dice lo siguiente: buenas noches. Si lo que Dios unió, los hombres no lo pueden separar, ¿por qué en algunos casos se habla de nulidad? Gracias, Diana Martínez, y gracias por darnos la luz. De eso hemos hablado en otros programas. En otros programas que pueden ingresar en www.teleamiga.tv, y ahí encuentran todo el historial de estos programas de Un Café con Galat, en donde pueden resolver muchas dudas frente a estos temas, doctor. Doctor Marco Eliezer, Marco Eliezer Muñoz es catedrático y vamos a preguntarle su opinión sobre el programa. Bueno, ante todo agradecerle al doctor Galat y aquí a mis compañeras de panel. Interesantísimo. Y la pregunta, pues, eso es cierto. Esa es una afirmación, diríamos, y lo digo con todo respeto, de perogrullo. Los ateos no pueden demostrar la no existencia de Dios. Pero yo diría también, o haría más bien una pregunta: si los ateos no pueden racionalmente demostrar la no existencia de Dios, ¿cómo mostramos los creyentes la existencia de Dios? Esa sería la pregunta. Realmente, desde el Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, Gozos y Esperanzas, pues realmente los padres conciliares vieron cuáles son las causas del ateísmo. Y en esas causas del ateísmo, pues, nos van a decir, ante todo, ese ateísmo del mal testimonio, el mal ejemplo de los creyentes. Y hacen, pues, una presentación de las diferentes formas de ateísmo, aquel denominado el ateísmo, diríamos, de los maestros de la sospecha, el ateísmo, digamos, especulativo o teórico. Pero también resaltan esa otra forma de ateísmo, que es el ateísmo práctico. Y yo creo, y lo he dicho con los muchachos, hombre, ese ateísmo práctico de los filósofos, de científicos, ese ateísmo, perdón, teórico o especulativo de filósofos, científicos, pues lógicamente hay argumentos lo suficientemente fuertes, pues, para deshacer sus especulaciones. Pero el ateísmo bastante preocupante hoy en el mundo, y de manera muy especial aquí en nuestro país, es el ateísmo práctico. Y cuando el doctor Pedraza presentaba, por allá al comienzo de su presentación, decía, hombre, haciendo alusión a la famosa tesis fundamental de René Descartes, el padre de la filosofía moderna, cogito ergo sum, pienso luego existo, un contemporáneo de él, Blaise Pascal, pues le contestó, tenga mucho cuidado, no todo es razón. Le dijo en ese momento, no todo es razón, porque recuerde, y lo dijo el doctor Pedraza, eso lo dijo, sí, Blaise Pascal, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y eso es cierto. He escuchado realmente que el problema hoy por hoy en el mundo es un problema de soberbia. Y lo contrario a la soberbia es la humildad. Y se está dando realmente una ruptura gravísima, que hasta que no sanemos esa ruptura entre la razón y el corazón, el mundo se va a seguir deshaciendo. Yo les decía a los estudiantes de ética general allá en la Gran Colombia en estos días, miren todo lo que hemos hablado de esa ausencia, ese vacío ético que se da en la sociedad colombiana, de la moral que ya no es el horizonte, la brújula que oriente nuestra manera de obrar aquí en la sociedad. Miren cómo se está tipificando. Y les ponía ejemplos, como dicen, de la vida real. Imagínense ustedes, muchachos, en este país donde hay gente sin escrúpulos que perfectamente, en los análisis que han hecho en estos días, están facturando pechugas de pollo a 40.000 pesos y huevos a 900 pesos, quitándoles el pan a los niños de muchas regiones de Colombia. Y entonces les decía, ¿recuerdan cuando hablamos de que eso se llama corrupción? Corrupción. La palabra corrupción es de origen latino. Cor y ruptus. Y en latín, cor significa corazón y ruptus es roto. Entonces, el corazón de muchos seres en este planeta y sobre todo en nuestro país está roto.
porque no hay esa conexión entre el cerebro y el corazón. Y cuando eso se da, pues imagínense lo que está pasando. A veces les digo, miren, todos estos profesionales, no todos, pero aquellos que están dando escándalo en el país, ellos saben o estudiaron los grandes principios de la ética clásica o lo que sea, pero uno dice, ¿qué les está pasando? ¿Qué les pasó? Ellos sabían lo que estaban haciendo, pero miren ustedes cómo se está dando la negación, digamos, de eso que debe estar en el corazón, que es Dios, como veíamos suscitando en cada uno de nosotros comportamientos que nos lleven realmente a reconocer al otro, no simplemente como el congénere, sino como el hermano, porque es que nuestro Señor vino a este mundo a decirnos, todos ustedes son hijos de un mismo Padre, y por lo tanto, si todos son hijos de un mismo Padre, todos ustedes son hermanos. Y entonces no queremos reconocer, doctor y queridos panelistas, la dimensión de la fraternidad. Esa ruptura, mientras no se dé en este país, digamos, sanemos esa ruptura, yo creo que tenemos que ver muchas cosas todavía. Bueno, usted ha dicho una cosa importante, doctor Marco Eliezer Muñoz. Ha recordado cómo el Concilio Vaticano II nos dijo que había otra causa del ateísmo. El ateísmo de las personas que se sienten escandalizadas por los que decimos tener fe, no cumplimos. Hay muchas personas que dicen, creo en Dios, naturalmente, pero no le creen a Dios. No le creen en que hay que cumplir los mandamientos. Los mandamientos del decálogo. Si acaso dicen, yo no mato, yo no robo, pues es que no es solamente no matar y no robar. Hay 8 más, comenzando por el primero, que es amar a Dios sobre todas las cosas. sobre todas las cosas, sobre todo y todo, y darle gloria a Él con todo el corazón, con todo el alma, con toda la vida, con todo nuestro ser. Entonces, no basta decir que creemos en Dios si no le creemos a Dios. Si no cumplimos los mandamientos, causamos escándalo en las demás personas. Y ahí sí nos puede decir, casi que parodiando al apóstol Santiago, demuéstreme a Dios usted que no cumple los mandamientos y yo por el cumplimiento de los mandamientos le demuestro la existencia de Dios. Ese es el punto clave. Entonces, evitemos ese escándalo. Y ese escándalo es el que mayor produce distanciamiento respecto de la fe. No tanto la parte teórica, que esa se reserva para minorías, ultraminorías. Lo importante es lo otro, dar fe de la fe que tenemos. Dar la fe de la fe es cumplir los mandamientos. En el fondo es eso. Bueno, pero nos dicen que hay una... Tenemos llamada, sí, doctor. Recibimos a Darío, que nos está llamando desde Manizales. Darío, buenas noches. Darío. Buenas noches para todos ustedes, doña Beatriz. ¿Cómo está, don Darío? Mucho gusto en saludarla, yo la llamé esta semana, ¿recuerda? Tal vez sí, don Darío. ¿Y cuál es su pregunta o comentario frente a nuestro tema de hoy? Qué alegría comunicarme con ustedes, vea, ¿no? Varias preguntitas. Un sacerdote que dice en la consagración, este sacrificio vuestro sea agradable a Dios. No dice mío y vuestro, la Sagrada Eucaristía es válida o no. Hay otra, pues yo quería decirle también al doctor Galán, ya hace por ahí más o menos 1 año o 2 años que yo conversé con él, que a todos los que seguimos o que oímos el programa del doctor Galán nos van a excomulgar y de acuerdo a eso pues yo tuve una conversa muy larga con un sacerdote y él fue el que me dijo de que al señor Galán lo iban a excomulgar y yo conversé con él hace por ahí más o menos 1 año y medio, conversé con él directamente por teléfono. Entonces pues lo que él decía estos días de que entonces porque no excomulgaban a ciertos sacerdotes que no están con la palabra de Dios. Y
Entonces, si uno cree, por ejemplo, en el padre de Pereira, el doctor Uribe, el padre Uribe, entonces a nosotros nos van a excomulgar también. Entonces, pues ahí les dejo la inquietud y muchas gracias Pero me pude comunicar con ustedes. Muy amable, Darío. A la primera, Darío, el sacerdote decir en el ofertorio, el sacrificio mío y vuestro, no hasta que diga vuestro, quiere decir mío y vuestro. Bueno, eso es la primera parte. De modo que muchas veces la mutilación puede producir la nulidad o la inconveniencia. En cuanto a la excomunión, hay que decir esto, que para poder excomulgar a una persona se necesita que la gente no esté excomulgada. Un excomulgado no puede excomulgar a otros. ¿Y por qué se excomulgan muchos sacerdotes e incluso obispos? Por negar verdades de la fe. Por ejemplo, negar la existencia del demonio, sea antipático, lo que se quiera, pero 4 o 5, 4 o 3, al menos 3 concilios lo han definido como verdad de fe. De modo que una verdad de fe no se puede negar, es un dogma. Y si negar el dogma es negar la verdad de fe, y negar la verdad de fe es causal de nulidad, es causal, descomunión. Y excomunión lete sentencia, que quiere decir sin necesidad de sentencia, automáticamente queda excomulgado. De modo que muchos sacerdotes están excomulgados y no saben, o muchos obispos que niegan verdades de fe están excomulgados y no saben, o algunos lo saben y otros no lo saben. Pero sépanlo o no lo sepan, el hecho de negar de fe, de negar verdades de fe, es estar excomulgado. Y un excomulgado quiere decir que está fuera de la iglesia. Como está fuera de la iglesia, ¿cómo va a poder poner fuera de la iglesia a otros? Y que de todas maneras, doctor, según el derecho canónico, eso se necesita todo un proceso. ¿Sí? Eso no es que a la persona o un sacerdote se le dio por decir en el púlpito que están excomulgados los que ven el programa. No, para eso hay todo un proceso y procedimiento que no se ha hecho. Que no se ha hecho. Y lo mismo en la supuesta excomunión mía. Sí. Yo estoy defendiendo la fe por defender la fe, exactamente por lo contrario. Es que la excomunión se hizo para los que niegan verdades de fe, no para los que defendemos la fe, los que afirmamos la fe, que es lo que estamos haciendo en este programa. Sí, ese es el punto capital. De modo que creo que en esa forma respondemos a su inquietud, Darío. Pero hay más. Hay más llamadas, doctor. Lo oímos. Recibimos a Andrea. Andrea nos está llamando desde Bogotá. Andrea, buenas noches. Aló, buenas noches. Bueno, quisiera primero que todo darles las gracias por este programa. De verdad, todo este trabajo de apologética, sobre todo en el programa de hoy, porque recordemos que esta cruzada no es solamente contra, digamos, otras religiones, sino con un enemigo común que es el ateísmo. Y pues es muy importante para nosotros como católicos saber todos estos temas. Entonces estoy feliz con el programa y me gustaría felicitarlos por eso. Gracias. Muy bien, Andreita. Sí, ella dice que es muy oportuno este tema, ¿no? Porque sí, estamos luchando es contra el ateísmo, que está en este momento en tanto apogeo, ¿no? Sí, sobre todo el ateísmo de la no práctica de la fe. Exacto. Es el peor. Es peor. Lo que tú dijiste, lo que tú recordaste. Sí, doctor, y a ver, pues dado que me he enterado que el profesor Richard Dawkins, que va a venir y pues ya lo presentaron, que va a a polemizar. A polemizar con el padre Gerardo Remolina. Remolina. Pues ahí va a haber un muy interesante, conozco al padre Gerardo Remolina. Pero a ver, sinceramente es un reto para todos nosotros los católicos, cristianos católicos y todos los cristianos en general en este país. Es decir, para no hacer caso omiso de lo que dice el apóstol San Pedro en una de sus cartas. Ojo, estén preparados para dar razón de su fe. Eso lo dice Pedro. Van a venir tiempos en que ustedes deben estar preparados. Y realmente hoy para
un cristiano, es digamos, un imperativo, utilizando términos kantianos, es un imperativo de su fe, realmente el poder dar razón de ella, pero fundamentalmente, como decíamos aquí, pues con las obras, con el testimonio. Realmente, cuando yo leía teóricos, como el convertido inglés Anthony Fluff, seguramente el doctor Galad lo ha leído, era un ateo, uno de los grandes filósofos de la Universidad de Oxford, donde él realmente rebate a Richard Dawkins, y precisamente cuando escuchaba al doctor Alejandro presentando las pruebas pues, de las 5 vías de Santo Tomás, yo realmente dije, oiga, este señor, si bien Santo Tomás dice ad posteriori, es decir, posteriormente, este señor, de pronto el valor de las tesis con las que él rebate son, digamos, tesis o posiciones anteriores. Y miren ustedes lo que él dice. Primero, el ámbito de la racionalidad. Y pone para mí una metáfora que es maravillosa. Dice esto. Ya no quisiera aquí alargarme, pero para que pensemos todos y los televidentes. Dice, imagínense ustedes que tenemos un monumento de mármol, el más maravilloso, y démosle a ese monumento de mármol un tiempo de 2 billones de años. 2 billones de años. Ustedes se imaginan que ese monumento de mármol, dentro de la presentación de la materia, puede en cierto momento, en esos 2 billones de años, o aún en un tiempo infinito, llegar a pensar, a tener conciencia por sí mismo. Dice, el que diga que eso es posible, es que está muy equivocado, y él lo rebate ahí. Es maravilloso eso. Luego él habla del misterio de la vida. Y el misterio de la vida, para el profesor Love, es maravilloso. Dice, es que simplemente el pensar en la vida, en todo el misterio que hoy la misma ciencia nos está aportando, la biología molecular, pues las ciencias, la física, la astrofísica y todas estas ciencias, es un misterio profundamente que no lo podemos dejar dentro de los límites de lo finito. Y aquí entramos de nuevo a lo que decía Blaise Pascal. Blaise Pascal decía, tenemos que manejar el infinito en 3 elementos que son fundamentales, que es lo infinitamente grande, lo infinitamente pequeño, que hoy la ciencia nos lo dice, y lo infinitamente complejo. Y entonces reducir o minimizar con explicaciones traídas de los cabellos, que la vida es algo, como diríamos, muy así que se puede explicar, como lo explica el profesor Dawkins, desde la dimensión de lo biológico y lo químico, o lo físico, dicen, eso no es posible. El otro elemento es el elemento de la conciencia, que es muy importante, el ser consciente de que yo existo. Eso no lo tiene la materia en sí, no lo tiene, diríamos, un ser inanimado. Esa conciencia de pronto no se la ha trabajado lo suficientemente. Yo les digo a los estudiantes, cuando estoy en mis clases con ellos, digo, miren, el problema de Federico Nietzsche, el problema de él en su Así hablaba Zaratustra, es que dice, matemos a aquel que habita en el corazón del hombre y con eso lo hemos ganado todo. Es decir, desterrémoslo, saquémoslo de la conciencia para hacer de ese ser humano un superhombre, ¿sí? Un superhombre. Pero uno dice, Nietzsche estaba completamente equivocado, porque es que la conciencia no se la da el ser humano, la conciencia viene con el ser humano. Por eso ya el maestro Sócrates lo dijo en su momento. Ojo, la conciencia es la voz de Dios y a eso no la podemos extirpar. De ahí que uno de los problemas graves hoy en el ámbito ético, en el ámbito moral, es precisamente el no hacernos conscientes de eso. Y el otro elemento que de pronto nos presenta el profesor Anthony Love rebatiendo a Dawkins es el pensamiento. Dice, pensamos que el pensamiento simplemente es el resultado de las neuronas en el cerebro
y la danza de las neuronas. Dice, el pensamiento no lo podemos ubicar en el cerebro. Y aquí me viene a la mente cuando aquel astronauta ateo llega y le dice a un neurólogo, le dice, oiga, yo fui al espacio y realmente quise encontrar a Dios allá arriba y yo no lo vi. De manera que esto me lleva a afirmar que Dios no existe. Y el neurólogo... Gagarin, el astronauta ruso. Y el neurólogo le dice, oye, se quedó pensando un momentico, le dice, oye, ¿cómo te parece que yo en mi profesión de neurólogo he operado más de 20 años y muchísimos corazones y cerebros y todas esas cosas, y no he visto ni pensamientos ni sentimientos? Ojo, eso nos lleva a pensar en algo que la ciencia difícilmente pues puede demostrar, porque es que la ciencia no se mueve en el campo del por qué o el para qué, el sentido. Trata de explicar las cuestiones del cómo. Y el otro elemento que me parece fundamental en el Dr. Love es la dimensión del yo, es decir, del sujeto. Ese poder decir yo ya tiene unas implicaciones impresionantes, porque no es un objeto, es un sujeto. Yo creo que en todas estas cosas, pues la gente debe conocerlas, desde el punto de vista de la filosofía. Pero volviendo a lo que decíamos al comienzo, realmente es un reto, es un desafío para nosotros. El tratar, o más bien, el ser los portadores de Dios en nuestro quehacer cotidiano, el mostrar a Dios en nuestras relaciones, en todos los campos. Yo creo que por ahí el ateísmo se va desbaratando. Yo creo que en el fondo lo que hizo nuestro Señor fue eso, ¿no? Es decir, mostrar a Dios, porque Él era Dios, mostrar a Dios. Y a través de ese mostrar a Dios, cómo es Dios en su infinito misterio, eso es lo que nos mantiene a todos, realmente. Bueno, hay varias cosas aquí que vamos a destacar. Primero, las pruebas de la existencia de Dios son pruebas racionales. Claro. Es decir, la razón piensa, descubre eso o llega a esa conclusión. Apodíctica, dicen los filósofos, necesaria. Dios existe. Son las pruebas de la existencia de Dios. Uno de los autores podría haber, y de hecho hay otros autores que insisten de otras maneras y en otros argumentos, pero Santo Tomás es el clásico. Las pruebas de la existencia de Dios dejan a muchas personas, como lo dijimos en el video, frías. Sí, Dios existe, pero no más. No la mueven. Entonces se necesita precisamente esto, el corazón. Y el corazón se mueve muchas veces viendo el ejemplo de los demás. Claro. Por eso la falta de práctica de la religión hace que multipliquemos los ateos que no ven testimonios de vida y de comportamiento en nosotros. No, hasta el pensamiento, ahí lo decía Pascal, la razón, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Pues esa es una de las razones. Y yo veo que una persona se sacrifica por mí, porque ama a Dios. Por ejemplo, una enfermera o un enfermero con una gran dedicación me está dando cuidados. Y digo, hombre, pues ¿de dónde saca esta persona esos alardes de ayuda y de auxilio a los demás? Del amor que le siente a Dios, y por amor de Dios ama al prójimo y le sirve y le da esos cuidados. Entonces comienza uno a descubrir a Dios. Esa es la manera práctica alejada de los razonamientos y de las pruebas meramente teóricas que pueda tener una persona. Pero sin embargo, hoy viene en auxilio. Digo, las pruebas de la existencia de Dios son esencialmente racionales, pero hoy viene en el auxilio de los creyentes, eso que los científicos llaman el principio antrópico. Antrópico, sí. Desde el siglo pasado,
dos autores norteamericanos comenzaron con eso y eso ya hay una abundancia formidable de argumentos que consisten sencillamente en esto. Ellos han observado, los científicos, especialmente los cosmólogos, los astrónomos, los que se dedican a ciencia nuclear, han observado que hay unas coincidencias que si faltan no se produce la vida humana como la conocemos aquí, que hasta ahora no se ha establecido en ningún otro lugar del universo. Podría teóricamente existir, pero hasta ahora solamente la Tierra. ¿Y qué son esos principios? El principio antrópico, la coincidencia de estos factores, que son más de 20, según son como 28 o 30, y todos los días van descubriendo uno nuevo. Por ejemplo, la existencia de la Luna, aquí, que nos defiende de los vientos solares, que serían arrasadores y ahí aniquiladores de toda la existencia. Y eso es lo que ha ocurrido en los demás planetas de nuestro sistema, que por no tener ese paraguas, dijéramoslo así, que un paraguas electromagnético que ayuda a desviar esos rayos que se salen del Sol, produce unos desastres formidables aquí. Bueno, etcétera. Hay cerca de 28 o 30 parámetros que muestran que el principio antrópico, reunidos todos, ¿por qué la coincidencia y por qué se da aquí la vida? Por eso. ¿Y quién reunió eso? Indudablemente el gran diseñador. La conclusión, el gran diseñador que es Dios. Bueno, ese es un argumento que viene por allá. Pero yo repito que las pruebas dejan fríos a muchas personas. Lo importante es el comportamiento de amor mutuo que podamos tener por razón del amor de Dios. Entonces ahí sí comienza la creación. Pero hay otro... Tenemos mensajes, doctor. Y bueno, dicen lo siguiente. Buenas noches, los felicito por su programa. Ustedes son la luz en medio de tanta oscuridad. Dios nos habla a través de ustedes. Oro para que Dios los fortalezca y proteja de todos los peligros por defender la fe. Quisiera ser tan valiente como ustedes. Me comprometo a orar cada día por ustedes. Constanza, desde Zipaquirá. Tenemos otro que dice lo siguiente y es: buenas noches, felicidades por el programa de hoy. Yo creo que estamos en un punto de la existencia en que no nos importa nada. No hay moral, no hay principios, no hay humildad, no nos condolemos por nada, nos hemos vuelto insensibles, insensatos, solo vamos acaparando todo, estamos en un consumismo extremo y tenemos agrandado el ego de una manera tal que sentimos que no nos hace falta Dios. Y sin decir que somos ateos, somos peor que los que se dicen ateos. Estos son los pecados de los que no estamos conscientes y que nos arrastran al infierno y no estamos conscientes por nuestros egos. Que Dios los bendiga. Gracias. Le vamos a dar la palabra a la doctora Ana Cecilia. Yo voy a retomar unas palabras que usted dijo. Nosotros somos ateos porque realmente, personas son ateas porque realmente no están convencidas ni convencidos del regalo grande que nos ha dado Dios. Y para poder defender a Dios, yo tengo que creer en Dios y amar a Dios. En la tarde de hoy tuve la oportunidad de tener una charla con un sacerdote y yo les voy a contar la experiencia porque viene muy al caso. Si yo veo un sacerdote con mucha fe y que cree en Dios y que defiende a Dios, ese entusiasmo y esa vehemencia me la contagia a mí como feligrés. Me decía este sacerdote que él conoció un sacerdote peruano pero que desafortunadamente era alcohólico. Y que él decía, es alcohólico, pues claro, si todos los días en la Eucaristía pues se tiene que tomar, él decía, el vino, no decía la sangre del Señor, pues obvio que se tiene que volver alcohólico. Por lo tanto, yo no voy a tomarme el vino, es decir, la sangre, porque me voy a volver alcohólico y yo no quiero volverme alcohólico. Dice que celebraba la Eucaristía y que le echaba agua y medio ungía la hostia
para no tener el contacto supuestamente del vino, no de la sangre. Y que él hacía que se lo tomaba, pero que le pasaba a quienes estaban, a los ministros que estaban, a que se consumieran la sangre de Cristo. Y que mucho tiempo pasó así, no sentía que la presencia de la sangre de Cristo estuviera ahí. Por lo tanto, era una Eucaristía para él por compromiso, por obligación, mas no por convicción y mucho menos porque creyera y porque tuviera amor. Dice que mucho tiempo y que él muy contento porque no se iba a volver alcohólico, no le encontraba sentido. Y dice que de pronto un día él estaba con su mamá y empezó a revisar el copón, el cáliz, y de pronto dice que mira hacia adentro y ha encontrado una sangre coagulada ahí seca. Y él dice que sintió una fuerza tan grande como diciéndole, mira, no es ningún vino que te estás tomando, es mi sangre y la estás perdiendo y te estás perdiendo de la protección que yo te doy en el momento que la debes de consumir. Dice que lo único que se le vino a la mente fue llamar a su padrino de consagración sacerdotal y le dijo, mira lo que me está pasando, lo que acabo de descubrir. Y el padre dice que con una carcajada muy grande le dijo, eso solo se da en los sacerdotes que no creen y que están al borde del ateísmo. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Entonces le dijo, pero ¿yo qué debo de hacer con ella? Entonces le dijo, es un regalo que el Señor te dio a ti para tu conversión. Por lo tanto, consúmela. Y a partir de este momento empieza a vivir tu sacerdocio y a regalárselo también a las personas que están en la celebración eucarística. Eso nos lleva al ateísmo, ¿no? Y si un sacerdote que fue preparado para esto, el Señor le tuvo que dar esa experiencia, y dice que luego a través de una vidente, el Señor le confirma y le dice, ¿cómo estabas perdiendo las gracias al no consumir mi sangre? Que es la forma como yo te protejo de tantos espíritus y de tanta maldad. Empieza a vivir y a consumir mi sangre y verás los regalos tan grandes que te voy a dar. Pero la lección es eso que te estás tomando una vez consagrado, ya no es vino, no, es sangre. Es sangre. Es la lección. Y se la convirtió en sangre para que creyera. Es la lección. Sí, es la lección. Entonces, este tema de hoy pues, viene muy al caso, porque nosotros, digamos yo, dentro de la mayoría de las personas, por cualquier insignificancia nos desmoronamos y perdemos la fe y vamos a buscar los regalos a otros lugares, cuando siempre lo he dicho en los últimos programas, tenemos el regalo más grande de la Eucaristía y hay tantos milagros eucarísticos que no se pueden echar por la borda. Entonces Dios sí existe. Porque esto no lo dan en otras religiones, en unas sectas. No, en la religión católica el Señor se nos ha manifestado muchas veces y la hostia se ha convertido en troncos de carne y lo decía este científico, Ricardo Castañón, que también era ateo. Que hemos presentado aquí de 2 o 3 ocasiones. Muchas, como 5 ocasiones. ¿Sí? Y las personas, bueno, no crean en esto tan maravilloso, que no lo creen, las personas que han tenido la experiencia de la muerte y se encuentran con Jesús, entonces lo tienen en la imaginación, en la realidad, y se han hecho estudios muy grandes, científicos que han estudiado y analizado lo que está pasando con estas personas que van a la eternidad y se encuentran supuestamente entonces con el Dios que no existe. Es para que lo reflexionemos. Bueno, yo quiero decir una cosa finalmente, porque ya nos dicen que llegamos. Sí, señor, en la recta final. Resulta lo que le oímos al doctor Muñoz, sí, que nos relataba cómo un médico había hecho muchas operaciones en el cerebro y en el corazón. Y decía, no he encontrado los sentimientos. En el corazón ni los pensamientos en el cerebro. En el órgano. En el órgano, claro. Pero resulta que yo estoy escribiendo un libro, voy a sacarlo próximamente, precisamente para refutar, entre otros, al doctor Ginás, un colombiano que en Nueva York ha estudiado mucho esto
y dice que dice que el pensamiento lo produce el cerebro. Hay un argumento que yo descubrí. Un par de siamesas gringas, ya tienen como 50 años, ahora se me olvida el nombre, tienen como 50 años, ahí las pongo, que están unidas frontalmente en el cerebro. O sea, comparten cerebro, las dos. Y yo diría que el cerebro es como una guitarra. Ambas tocan en esa guitarra, pero tocan melodías diferentes. Exacto. Porque una es prácticamente atea y la otra es creyente. Una es homosexual, increíble, es lesbiana, y la otra es normal. Y así por el estilo. Son dos vidas completamente distintas que están unidas acá. Y saco las fotografías y toda la cosa. Entonces esa prueba nos demuestra clarísimamente, terminantemente, que utilizan el mismo cerebro, la misma guitarra, pero tocan melodías diferentes y tonos diferentes. ¿Quién es el que toca en cada una de ellas? El alma. Claro. El alma inmortal y libre, no material. Es la que está utilizando eso. Entonces, esa es la demostración de cómo el cerebro no produce el pensamiento. Eso sí, mientras vivimos en este mundo, tenemos que tener el cerebro bien intacto, porque si hay lesiones, claro. si hay es como una cuerda de la guitarra. Que se revienta. Se desafina la vaina. Pero no solo eso, debe estar afinadas las cuerdas, claro, y completas. Sí, y por eso debe estar completo el cerebro, pero las tonadas que se dan son por cuenta del alma inmortal, del alma inmaterial. Bueno, de pronto me gustaría, doctor. Bueno, sí. Sí, te falta. Bueno, sí, yo quiero terminar con una frase muy común que hemos escuchado y es: ateos hasta cuando se va a caer el avión o estamos en algún peligro. Por favor, no esperemos hasta que en nuestras vidas llegue alguna emergencia en donde tengamos que pedir esta ayuda espiritual que solamente nos la puede dar Dios. Tener fe es un don que Dios lo da. Y estoy completamente segura que cualquier persona lo puede pedir. Si ustedes lo piden, estoy completamente segura que Dios les entregará este don. La felicidad completa está realmente cuando decidimos abrirle las puertas de nuestro corazón a Dios. Ahí nuestra vida se empieza a transformar y es mucho más bonita estando con Él que sin Él. Por otra parte, quiero darles una invitación y es que el 12 de diciembre pasa algo muy bonito para nosotros. Son los cumpleaños se celebra o se conmemora a la Virgen de Guadalupe y también los cumpleaños del canal de televisión Teleamiga. Por eso vamos a realizar una cena para festejar esta fecha, una cena pro Teleamiga, y queremos invitar a algunos teleamigos, así que quienes estén interesados en participar en esta cena y en colaborar también con el canal, se pueden comunicar mañana al 578-1888 o al celular 320-439-5475. También les voy a recordar que el Café con Galat ahora aparte de los horarios habituales, lo vamos a repetir también los días martes a las 10:30 de la mañana para que estén muy pendientes. Gracias, doctor. Bueno, pues ya me dicen que el tiempo se nos acabó. Entonces, hasta la próxima, mis queridos teleamigos y teleamigas.